coche ya lleva conmigo muchos años y ha vivido conmigo muchas cosas, y ahora es una relación que ya va más allá del hombre y el coche. Adrián ya está asociado a un Miata. Tú le preguntas a cualquiera de mis amigos que puedan estar metidos en el mundo del automovilismo, que conozcan un poco, oye, ¿con qué coche identificas a Adrián? Siempre te van a decir con un MX5. Tenga uno, tenga otro, tenga 5, tenga 10, tenga 20, siempre me van a identificar con un MX5. El MX5 es especial dentro del mundo de los roadsters, yo creo que principalmente por su precio, que hay muchísima gente que puede acceder a él, y una vez que estás dentro del mundo MX5 te ofrece una variedad de comportamientos, de prestaciones, de personalizaciones que otros vehículos no las tienen. He tenido varios de todas las series y modelos, motorizaciones. El mejor es el NA, motor 1.8, y si puede ser la edición especial, mejor. Yo este coche lo compré de casualidad porque mi compañero de piso lo tenía cuando yo vivía en Estados Unidos hace muchos años, y un día se me estropeó mi coche y mi compañero de piso me dejó su Miata para ir a un examen, y cuando volví a casa del examen puse mi coche a vender y me compré un Miata. Yo la encontré en Los Ángeles en un desguace y la compré, la restauré, la llevé en el garaje de un amigo. Y una vez que más o menos el coche estaba operativo y era mi coche de diario, cuando me volví a España me daba pena dejarla allí y me la traje. Las modificaciones que tiene este coche en particular son muchas, y ahora mismo está, si yo hubiese cerrado los ojos en el momento en el que lo compré y me lo hubiese imaginado como lo quería exactamente como está ahora. El proceso ha sido largo. Ha habido muchas variaciones pues, en las llantas, en el color, en mil historias que hemos modificado para ir poniéndolo a mi gusto con el paso de los años. Ahora mismo el objetivo principal es que fuese un coche ágil, más dinámico pues, de lo que salía de fábrica, pero sin llegar a temas de track days o de circuito, etc. Este vehículo principalmente para mí no se diferencia mucho a la hora de llevarlo tranquilo o llevarlo rápido, porque es un coche que constantemente estás notando cada curva, cada bache, el coche está crujiendo constantemente, retorciéndose. Entonces es un coche que te está transmitiendo constantemente. Sí es cierto que hay una cosa que me gusta mucho, y es la reacción de los niños pequeños cuando ven el coche. Todos alucinan. No hay uno que se quede indiferente con eso. Hay mucha gente que piensa que estos motores se quedan cortos de potencia. Para mí, la relación de peso-potencia de ese coche es perfecta, porque lo uso exclusivamente, prácticamente exclusivamente, solamente para carreteras de curvas muy reviradas. Si tuviese más potencia, seguramente me metería en situaciones más comprometidas de las que me sería más complicado salir, y con esta potencia yo voy perfecto. Mucha gente me pregunta por la incomodidad del aire al ser descapotado, que si con el pelo, que si con tal. A mí particularmente es lo que más me gusta. Yo siempre, si he usado el coche en total 100 horas, imagínate, 95 he ido descapotado. Haga malo, haga bueno, llueva, me da igual. La sensación de aire a mí es lo que me gusta realmente de este coche, esa sensación de libertad, de respirar los olores de los árboles que vas pasando,
el sonido del escape, el sonido del motor. Entonces, en principio, a mí eso, como nunca ha sido un inconveniente, no valoro el hecho de un paravientos, eso no me molesta. Después, a nivel de fiabilidad, lo que es Mazda MX-5, pues no cabe ninguna duda de que es de lo mejor que te puedes encontrar en el mercado. Esta unidad en particular tiene ahora mismo sobre 300.000 kilómetros, 300.000 kilómetros hechos de una manera en la que, bueno, el coche se supone que tiene que sufrir un poco más y nunca ha tenido ningún problema. A mí lo que me gusta de este coche es básicamente todo, ¿vale? Desde que llego al garaje y lo veo, que eso ya me encanta, cuando me monto en el coche, la posición de conducción, el volante, la palanca de cambios a menos de una cuarta, el recorrido de la palanca de cambios, que son 20 centímetros escasos de primera a segunda, es un todo. Me encanta el sonido del motor, me encanta cuando vas circulando, la sensación que vas encajonado, al ser el coche tan pequeño y yo con una envergadura X, encajonado en ese habitáculo tan pequeño, la sensación de que estoy unido al coche. Y después lo que más me gusta de todo realmente es la sensación de amistad que yo tengo con el coche. Si yo tuviese que elegir y solamente pudiese tener un coche, evidentemente de que fuese un superdeportivo, un todoterreno, un coche más burgués, yo creo que a día de hoy me quedaría con este. No con un MX-5, me quedaría con este coche.